Ya. Uno, uno. Sí. Esta es una prueba de sonido. Uno, uno. Sí. Esta es una prueba de sonido. Preguntamos a mis hermanos y amigos si se escucha el audio donde nos están sintonizando para poder dar inicio a esta transmisión que nuestro Dios pues nos ha de conceder en este hermoso momento que Él nos regala a nosotros de esta oportunidad. Carísimos hermanos en Cristo Jesús, paz a cada uno de vosotros. Es para su servidor mucho gusto de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en el desarrollo de la meditación de la palabra de nuestro Dios, ya que por medio de su palabra nosotros hallamos ese aliento en todo momento de nuestra vida, cuál difícil este sea para cada uno de nosotros. Para tener, hermanos, el desarrollo de esta meditación, les invito a cada uno de ustedes, desde donde usted se encuentra, en su hogar, si está con su familia de paseo, si va en un viaje donde usted se encuentre, les invito a que juntos podamos elevar una oración a nuestro Dios para pedirle a Él de su bendición en esta hermosa hora. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de su presencia, bondadoso Dios, ante ti venimos una parte de tus hijos para agradecerle, eterno Dios, por todos los favores que tú haces en la vida de cada uno, donde le suplicamos en este momento para que tu enseñanza, su palabra, sea de mucho bien a la vida de todos los oyentes que han de escuchar su palabra en esta hermosa hora. Sea, eterno Dios, como esa agua refrescante que llega a la vida de todo ser humano en ese momento de necesidad. Sea su palabra como ese alimento que satisface toda vida de todo ser humano. Así en este momento, eterno Dios, sintamos nosotros esa necesidad espiritual para poder meditar en su palabra. Que no sea tu siervo el que hable, sino que sea su palabra a través de mis labios. Y tú puedas, eterno Dios, producir su palabra en cada corazón de todos mis hermanos y amigos oyentes que en este momento pues han de sintonizar esta hermosa enseñanza. Así en esta hora, en tus divinos cuidados de amor encomendamos esta petición, esperando hallar gracia delante de su presencia, porque todo se lo hemos pedido y suplicado en el bendito nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Después de haber, hermanos, pedido la dirección a nuestro Dios a través de una oración, vamos a meditar en esta oportunidad en un hermoso título. Seguramente, hermanos, muy poco quizás comentado de muchos hermanos en la iglesia, poder decir, o enseñadores en diferentes partes, porque cuando hablamos, hermanos, de algo que edifica la vida espiritual de cada uno, es allí donde nosotros tenemos esa vida, ese especial cuidado en lo que nosotros llevamos delante de nuestro Dios en la parte espiritual. Pero qué importante es en este momento, su servidor ha tenido a bien compartir con cada uno de ustedes, hasta donde usted se encuentra, un título el cual le hemos llamado de la siguiente manera: el espíritu del anticristo. Sobre ese título en esta hora, hermanos, hemos de meditar. Pero para entrar en esa meditación,
surgen muchas inquietudes o preguntas, porque es un tema bastante delicado. Surgen muchas preguntas referente a este título. ¿Será que ha de venir el espíritu del anticristo? O podemos hacer la siguiente pregunta: ¿será que esto ha de acontecer en los días que el Señor Jesús pueda hacer su aparición en las nubes del cielo, antes se den estos acontecimientos? Y hay unas versiones por allí, puramente palabras humanas, y se dice que este hombre o este personaje ha de venir en un caballo blanco, haciendo toda clase de prodigios y milagros. Pero cuando vemos la escritura, la palabra de nuestro Dios, lo que ella a nosotros nos enseña, lo que ella a nosotros nos da a conocer, no vemos que esas palabras tengan alguna solidez dentro de la escritura. ¿Y por qué, hermanos, en este momento o en este tiempo meditar sobre este título? Para que la iglesia, hermanos, podamos fundamentar nuestra fe en lo que nosotros hemos creído. Para que la iglesia nos mantengamos firmes en las enseñanzas del Divino Maestro cuando Él estuvo con los suyos en la tierra y les dio a conocer sus palabras, para que todos aquellos que anhelamos nuestra salvación podamos de una manera poder identificar a todo aquel que no profesa las enseñanzas que el Divino Maestro enseñó cuando Él estuvo en la cruz, cuando Él estuvo en la tierra. Al meditar sobre este título, podemos discernir qué es un espíritu. Un espíritu es algo que nosotros como seres humanos no lo vemos, y este se encuentra en todo lugar. Ese es un espíritu, algo que no tiene un cuerpo humano, algo que no se puede tocar, algo que no se puede ver. Eso es un espíritu, pero sí se puede ver reflejado en las mentes y corazones de aquellos que profesan una santidad. Ahora, cuando meditamos en ello, podemos discernir la otra parte. Pero en esta hora, dice el título, el espíritu del anticristo. Esa palabra, hermanos, anticristo, dice que este es un prefijo que significa antes de Cristo o en contra de Cristo, en contra de sus enseñanzas. Entonces, cuando vemos la definición de esta palabra anticristo, da un amplio conocimiento, un amplio entendimiento para que nosotros podamos entender o comprender cuáles son la veracidad de las cosas en la vida espiritual de cada uno. Si desde tiempos de Jesús dice que hubieron muchos hombres opositores a las verdades de Jesús, ahora nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cuánto habrán en estos tiempos finales? ¿Cuántos habrán oponiéndose a las verdades de Jesús? Entonces, cuando vemos esa definición, podemos entonces nosotros mencionar o decir: todo aquel que está contrario a las verdades de Jesús, dice, este es un anticristo. Este es alguien que está en contra de las verdades de Jesús. Quiero invitarle a usted, carísimo hermano,
que me acompañe a leer la siguiente porción bíblica. Y lo haremos en lo que encontramos escrito en la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo número 3, en su capítulo número 4 y en su verso número 1 al verso 3. Usted, carísimo hermano, con toda sinceridad de nuestro corazón, no puede decir el predicador lo que enseñó, pero no lo comprobó bíblicamente. Quiero invitarle que veamos lo que hayamos escrito en Primera de Juan, en su capítulo 4, verso 1 al verso 3. Y dice la letra así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El pueblo de Dios, hermanos, debemos de apercibirnos de estas cosas. ¿Por qué hacía su servidor las interrogantes cuando iniciábamos con esta meditación? Porque se escucha afuera, en enseñadores, en congregantes, que esperan a un hombre que ha de venir sobre la humanidad, el cual hará grandes prodigios y milagros, lejos a las verdades divinas, lejos a lo que hayamos escrito en este arcano divino. Si usted piensa en un momento, o nosotros nos preguntamos, ¿cuántos siglos habrán pasado desde que esta escritura fue inspirada por aquellos hombres del ayer? Y ya desde esos tiempos conocemos nosotros que ya habían muchos opositores a las enseñanzas de Jesús. Ahora nos podemos preguntar nosotros, ¿cuánto no habrá hoy en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo? En el tiempo de la gracia que el Señor nos da. Vea usted claramente cómo dice acá esta porción bíblica. Pues el verso 3 lo dice. Y dice que el final del verso 3, y este es el espíritu del anticristo, el cual en vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No estemos esperando una aparición milagrosa que ha de descender en tal lugar. No estemos esperando un ser que vendrá haciendo grandes milagros. Pues vimos la definición de lo que significa anticristo, y esa palabra dice que es estar en contra de Cristo, en contra de las verdades que Él enseñó. Ahora, cuando hemos visto esta parte, quiero invitarle, carísimo hermano, que nos traslademos a lo que hayamos escrito en las palabras que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de Gálatas. Gálatas, en su capítulo número 4 y en su verso número 4, Gálatas 4 y verso 5, y dice la letra así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice ahora el verso 6, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama, Abba Padre. Todo, hermano, estaba establecido por ese orden divino. Desde los profetas que hablaron en el nombre de Jesús. Y ahora tenemos nosotros, hermanos, esta hermosa promesa de poder dar a conocer estas verdades divinas. No pueden, hermanos, quedar ocultas, porque nosotros somos los encomendados de dar a conocer estas enseñanzas al mundo que agoniza, al mundo que muere día con día y va sin Dios y sin esperanza. Veamos lo siguiente para que nosotros comprobemos perfectamente bien lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Leeremos el Evangelio de Mateo. Mateo en su capítulo 12 y en su verso número 30. Mateo en su capítulo 12 y en su verso 30. Y a la letra dice también de la siguiente manera, verso número 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo, no recoge, sino desparrama. Si nosotros somos, hermanos, los encargados de dar a conocer esta palabra, no la podemos retener, sino que esta palabra debe de fluir a todos los corazones, para que esa palabra pueda ser en la vida de cada uno de los oyentes. Ahora, vea usted algo bien especial, lo que el escritor está diciendo acá en las palabras del Divino Maestro. Si usted es, hermano, verdaderamente ese hijo de Dios, debe de estar de acuerdo a las enseñanzas que Él enseñó. Ahora, cuando hemos visto esta parte, quiero invitarle a que nos traslademos a lo que encontramos en segunda de Juan. Busquemos la porción bíblica en la segunda epístola de Juan, en su capítulo número 1 y en su verso número 7. Segunda epístola de Juan en su capítulo 1 y en su verso 7. Que la letra dice así, si todos lo tenemos, el verso 7. Primera de Juan en su capítulo 1, en su capítulo 1 y en su verso número 7. Corroboro aquí la cita, hermanos, y es segunda de Juan en su capítulo 1 y en su verso 7. Ahora sí, porque muchos falsos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es esto? Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Vea lo delicado que es si profesamos una fe cristiana, si profesamos el evangelio que Jesucristo enseñó, pero si no enseñamos conforme a las verdades divinas, nos constituimos en un falso enseñador y estaremos en contra de las enseñanzas de Jesús. Es por ello que cuando vemos estos pasajes bíblicos, debemos de abrir nuestra mente, debemos de abrir nuestro corazón y con toda sinceridad que en nosotros esté, aceptar las verdades del divino maestro que Él enseñó con aquellos 12 hombres cuando iniciaba la iglesia allá en Jerusalén. Vea usted qué cuidadoso debemos de ser
con la enseñanza que profesamos, con la enseñanza que damos a conocer. Vea usted lo siguiente, para que todos podamos contemplar o comprobar lo que la Escritura nos está manifestándonos a nosotros. Ahora leeremos Primera de Juan en su capítulo 2 y en su verso 18. Primera de Juan en su capítulo 2 y en su verso 18. Si lo tenemos, dice la letra así, esperaremos que lo encuentre. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué hablábamos, hermanos, de la definición de esta palabra? No diga usted, el predicador nos señaló. No pueda decir usted, el predicador lo manifestó. Si usted es sincero delante de Dios, dirá lo que la palabra del Señor nos enseñó a través del predicador. Porque nosotros no podemos, hermano, quitarle a esta palabra que tenemos. Porque nosotros no podemos aumentarle. Porque tenemos un castigo si hacemos de esa manera. Y eso lo hallamos allá en el libro de Apocalipsis. El que le quitare o le pusiere las palabras de Jesús, dice que también tenemos una advertencia sobre ello. Debemos entonces con toda sinceridad ser muy cuidadosos en cuanto a lo que enseñamos, en cuanto a lo que profesamos de las verdades de Jesús. Ahora se preguntará usted, ¿cuántos falsos enseñadores habrán en el mundo? Y hay mucha iglesia, mucha congregación angustiada, afligida, porque antes del que el divino Maestro venga en las nubes del cielo, se dice que vendrá el anticristo, sin darse cuenta que todo aquel que no enseña de acuerdo a las verdades de Jesús, este se constituye en un anticristo. Veamos lo siguiente, y quiero invitarle que lo comprobemos bíblicamente. El Evangelio según Mateo. Mateo en su capítulo 24. Mateo en su capítulo 24, carísimos hermanos. Y el verso que vamos a compartir en esta oportunidad es el verso número 4 y verso 5. Mateo en su capítulo 24, verso 4 al verso 5. Dice a la letra de la siguiente manera el verso número 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiga usted con mucha atención cómo el divino Maestro advirtió a los suyos, cómo el divino Maestro advirtió a la iglesia antes de que Él padeciera por todos nosotros, antes de que Él ascendiera a los cielos a la diestra de su Padre. Él advirtió a su iglesia, Él advirtió a su pueblo. Pues dice acá el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Es aquí, hermanos, donde nosotros podemos de una manera meditar. ¿Cuántos ya hay que han sido engañados por todos aquellos que no profesan las verdades que Jesús enseñó? Y en su corazón anhelan la salvación, y en su corazón anhelan la vida eterna. Hoy es momento de que pueda hacer en sus vidas una reflexión. Y si es humilde delante de nuestro Dios, podrá discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que no es de Dios y lo que es del espíritu de error, para que usted sea parte y obtenga la salvación que anhela en su vida, para usted y toda su descendencia. Ahora, cuando hemos visto esta parte, veamos siempre de Mateo 24, el verso 23 y verso 24, 23 y 24, siempre de Mateo, y dice a la letra así, el verso 23, entonces, si alguno dijere, mirad, he aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si usted lleva una vida delante de nuestro Dios, no del todo bien, una vida a media en la parte espiritual, será uno de los que acá menciona la Escritura, si es posible, engañarán a sus escogidos. Cuando usted, el enseñador, el predicador, el pastor de la iglesia, le dice a la congregación ayuno general, hay muchos que comienzan a decir, no puedo, estoy enfermo. Cuando el pastor anuncia a la congregación ayuno y oración delante de nuestro Dios por un mes, cada 8 días, el sacrificio y la oración todos los días, no, dice usted, mucho cansancio padezco. Cuando el pastor anuncia a la congregación y dice, hoy tenemos tal conferencia este día y está toda la iglesia invitada, y usted prontamente dice, no, yo tengo mis negocios personales y tengo primero que atenderlo. Entonces es aquí donde dice la palabra de nuestro Dios que probablemente, aún siendo escogidos, seamos engañados por no haber llevado delante de nuestro Dios una vida plenamente delante de Él en santidad, una vida delante de Él en obediencia. No podemos, hermanos, en estos tiempos los cuales nosotros estamos viviendo, llevar una vida que quiero hacer las cosas del mundo y quiero hacer las cosas de Dios. Llevar una vida que quiero hacer las cosas que me satisfagan en mi vida mundana y llevar una vida delante de nuestro Dios santa. No podemos. Es allí donde dice, si es posible, si usted, siendo escogido, pueda ser engañado. Veamos lo siguiente, y quiero invitarle que pasemos rápidamente a lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías, veamos lo que hayamos escrito en el capítulo 23 de Jeremías, en el verso 23 del libro de Jeremías, 23, y leeremos al verso 26, 23 al verso 26, dice de la siguiente manera, yo
¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Hace la pregunta. Y dice el 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice el 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Dice el 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizaron mentira y que profetizaron el engaño de su corazón? Él hace la pregunta, yo soy Dios de cerca, como Dios de lejos, y estoy en todo lugar. Y dice que desde tiempos de Israel, vea bien, hubieron hombres que contaron al pueblo sueños y que esto no era lo real, lo que la palabra de Dios estaba ordenando. Y dice acá el verso número 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Se preguntará usted, carísimo hermano, ¿cuántos tendremos a nivel mundial de hombres que se levantan ante la congregación profetizando algo que no lo está diciendo la palabra del Señor? Porque dice que los que profetizaron en nombre de Jesús, hasta Juan profetizaron. Mas usted y yo ahora recibimos el consejo o la meditación de la palabra por medio de este arcano divino, el cual nosotros tenemos en nuestras manos, que es las Sagradas Escrituras. Y dice la parte final del verso 26, y que profetizan el engaño, dice, de su corazón. Hemos conocido, hermanos, de muchos enseñadores que han contado sus sueños a la congregación, donde no tiene ninguna base bíblica, donde no tiene ningún argumento en cuanto a las enseñanzas de Jesús. ¿Anhela usted su salvación? ¿Anhela usted la vida eterna? ¿Cuántos le siguen a usted y a sus enseñanzas? Debemos entonces meditar en lo que nosotros hayamos escrito acá. Vea usted lo siguiente, y ahora veamos el verso 31 de acá mismo, del capítulo 23 de Jeremías. Ahora el verso 31, que dice así, dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzaron sus lenguas y dicen, él ha dicho. Verso 32, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo, dice, no los envié ni los mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová de los ejércitos. Carísimo hermano, que sea la palabra del Señor la que a nosotros nos gobierne, nos enseñe por medio de su Santo Espíritu. Mientras tengamos la vida que Él nos da, tenemos esperanza de pedirle aún perdón si de una manera hemos llevado enseñando a todo un pueblo con una enseñanza no de acuerdo a las Sagradas Escrituras,
con una enseñanza que no vamos a poder heredar la vida eterna, con una enseñanza que no aprovecha la vida que nosotros profesamos llevando de santidad. ¿Cuántos anhelamos en verdad ese hermoso reino, ese regalo que Él nos está ofreciendo si le somos fieles y podamos tener la vida eterna? Ese es el sacrificio que hacemos día con día de vivir una vida apartada del mal. ¿Cuántos pastores han hecho su ceremonia teniendo su propia esposa con una doncella de la congregación? Porque dijeron a la congregación, el Señor me reveló por medio de un sueño. Todo esto, hermanos, no tiene su fundamento en las Escrituras. Todo esto no tiene la solidez en lo que se nos enseñó cuando el Señor con sus santos apóstoles anduvo en la tierra. Veamos lo siguiente, y quiero que veamos lo que encontramos en el libro de Hebreos. Busquemos el libro de Hebreos en su capítulo 1. Hebreos, carísimos hermanos, en su capítulo 1 y en su verso número 1 y verso 2, dice de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Nos habló, dice, en diferentes maneras. Y ahora, dice, nos habla por el Hijo, el cual lo constituyó heredero de todo. Por los medios de comunicación se escucha muchas teorías en la parte humana. Con toda sinceridad, con todo el respeto que se merece, si usted profesa una fe, pida con toda sinceridad la dirección a nuestro Dios para que Él le ayude y le ayude a poder también ser parte de ese privilegio que es la vida eterna. Vea usted por medio de quien nosotros en estos tiempos finales nos vamos ahora a regir como hijos de Dios. Veamos la siguiente porción bíblica. Vamos una vez más lo que encontramos en el profeta Jeremías. Jeremías en su capítulo número 29. Jeremías en su capítulo número 29 y en su verso número 8 y verso 9. Jeremías en su capítulo 29, verso 8 y 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos atendáis a los sueños que soñáis. Verso 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea usted, carísimo hermano, en nombre de quién se levanta todo aquel que profesa una fe y dice a la congregación: el Señor me ha dicho.
yo no lo envié, dice Jehová, el Dios de los ejércitos. Ahora, vea usted claramente, cuando vemos esta parte, nos trasladamos rápidamente a lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio en su capítulo 13. Vea lo que el siervo Moisés da a conocer al pueblo de Dios, en este caso al pueblo de Israel, y hoy en el tiempo de la gracia para nosotros, los cuales vivimos y tenemos esa promesa. Decíamos Deuteronomio en su capítulo número 13, en su verso 1 y 3, que a la letra dice de la siguiente manera, así, el capítulo 3 y verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Verso 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Nuestro Dios, dice, les estará probando para saber si el pueblo amaba a Dios de todo corazón. Vea usted, estando el divino Maestro todavía con los suyos, cuántos opositores a las enseñanzas de Jesús, cuántos opositores a las verdades que Él enseñó. Y dice hoy a la iglesia, no creamos a tal profeta o soñador. Puede estarse probando nuestra fe a ver si ustedes han puesto en práctica las enseñanzas de Jesús. Ahora veamos así rápidamente el verso 5, siempre del capítulo 13. Y dice el verso 5, esto es muy serio. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y te trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitará el mal de en medio de ti. Ahora para nosotros, nuestro Dios nos ha rescatado de ese Egipto espiritual comparado con el mundo. Y ahora nosotros debemos, con toda libertad, con toda sinceridad, seguir en ese buen ejemplo que el Señor nos enseñó. Y vea usted aquí la paga o recompensa que hay para todo aquel que dé a conocer esta enseñanza diciendo que el Señor ha mandado o que el Señor ha dicho, dice tal profeta o soñador, sea muerto. ¿Por qué temía el pueblo de Israel en tiempo de Jesús? Porque al momento cada uno recibía conforme a su desobediencia y no había otra sanción o castigo sino la muerte. De esa manera el pueblo temía delante del divino Maestro y obedecía las enseñanzas de Jesús. Vamos a ir concluyendo. Ahora veamos así lo que encontramos en 2 de Corintios. Vamos a ver lo que dice esta hermosa porción bíblica, lo que escribiese
el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en ese lugar. Segunda de Corintios, en su capítulo número 11 y en su verso 14. Segunda de Corintios en su capítulo 11 y en su verso número 14. 11:14 de Segunda de Corintios. Si lo tenemos, hermanos, a la letra dice la siguiente manera, 14 y 15 leemos: y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué hace en su poder el espíritu de error? El espíritu de Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Puede hacer grandes maravillas, identificando que es enviado de Dios. Puede hacer grandes prodigios, grandes milagros, identificado que es enviado de Dios. Puede hacer grandes sanidades, identificándose que es hijo de Dios. Dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora dice el verso número 15, no nos gloriemos. El verso número 15, decíamos 11, 14 y el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No os maravilléis. El apóstol aconsejando ya a la iglesia, el divino maestro advirtiendo a la iglesia también, allá en el Evangelio de Mateo, el apóstol ahora aconsejando a la iglesia: no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a finalizar con el siguiente verso y acá vamos a concluir esta meditación que nuestro Dios en esta hora nos ha regalado para que nosotros con toda sinceridad podamos echar mano a la vida eterna. Concluimos en lo que hayamos escrito en Primera de Juan. Ahora en su capítulo 2, Primera de Juan, en su capítulo 2 y en su verso número 21, 2:21 de Primera de Juan, que a la letra dice así: no os he escrito como si ignoráis la verdad. Vea usted, carísimo hermano, vea usted, carísimo amigo, no os he escrito como que si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Veíamos que el Señor conoce todo lo profundo de nuestro corazón. Ahora, hermanos, concluimos con lo siguiente. ¿Por qué predicamos el Evangelio que Jesucristo enseñó? Muchos hermanos predican porque por ello obtienen un beneficio en la parte económica. Otros predican porque por ellos obtienen muchos bienes en la parte humana. Otros predican porque allí han encontrado las verdades de Jesús y de ello procede un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento que emana de un corazón sincero. Otros predicamos de las enseñanzas de Jesús porque anhelamos que todo aquel que escuche de esta enseñanza pueda obtener vida eterna. Carísimos hermanos, dejamos hasta acá esta enseñanza, esperando que el Señor del cielo añada esa bendición a su palabra
y que todos los que nos han escuchado a través de este medio podamos de una manera meditar en la vida que llevamos espiritual delante de nuestro Dios, para que podamos de una manera así ser parte del galardón de la vida eterna. Vamos a finalizar haciendo una oración. Les invito, quien lo pueda hacer donde se encuentra, me acompañe para dar las gracias a nuestro Dios por cuanto nos ha concedido este momento, en esta hora que hemos meditado en este consejo divino. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos su nombre, porque tú a tus hijos nos mandas, eterno Dios, por medio de su palabra, que demos a conocer las verdades divinas. Si hasta acá ha habido mucha humanidad de una manera equivocada, de una manera que no ha sido enseñada de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, tú puedas conceder ese corazón humilde, sincero, y pueda de una manera tener en su vida un arrepentimiento para que pueda obtener esa salvación. Así en este momento pedimos por cada uno de tus hijos que tú nos has dado esa gracia para poder dar a conocer las verdades divinas, y que todo aquel que tiene esa buena habilidad de leer, de escuchar, podamos de una manera reflexionar para nuestra familia, para su vida personal, y poder así, eterno Dios, ser un corazón humilde y podamos de una manera tener, eterno Padre, un verdadero arrepentimiento delante de ti. Así en este momento le damos las gracias y que todos nuestros amigos, hermanos, conocidos que nos han sintonizado, su palabra pueda llegar en sus corazones para que hagan conforme a su voluntad. Eterno Dios, en tus divinos cuidados de amor encomendamos esta petición, esperando hallar gracia delante de su presencia, porque todo se lo hemos pedido y suplicado en el bendito nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz a vosotros, carísimos hermanos y amigos.